Hola amigos de YouTube, el día de hoy vamos a aprender cómo identificar el polo positivo y el negativo de una fuente, y la fase y neutro de un toma corriente, ya sea con un multímetro, o qué hacer en caso de no tenerlo. Bueno, vamos a empezar. Yo les recomiendo, en caso de no tener un multímetro, comprarlo. No es muy caro y de verdad que les facilitará mucho la vida, y si ya lo tienen, he aquí cómo utilizarlo. Primero vamos a identificar las puntas, rojo para positivo y negro para negativo. Cuando hablamos de una fuente, nos referimos a un cargador o algún tipo de transformador de voltaje que alimenta algún aparato electrónico. Claro que además de reducir el voltaje también nos lo está dando en CC, corriente continua, o CD, corriente directa. Bueno, en caso de que tengamos dicha fuente y no tengamos forma de identificar el polo, positivo y negativo, vamos a tomar nuestro multímetro, y lo vamos a poner en la escala de voltaje continuo, en un número que esté por encima del voltaje que puede dar la fuente. En caso de que la fuente no tenga su conector de salida o plug, debemos pelar sus dos cables y lijarlos muy bien. Ahora vamos a tocar esos dos terminales de la fuente con las dos puntas del multímetro, sin que éstas se toque entre sí. Nos debe marcar un voltaje. Si vemos un signo negativo quiere decir que estamos al revés, y debemos cambiar los cables de puntas. Una vez que desaparezca el signo negativo, quiere decir que el cable tocado por la punta roja del multímetro es el positivo. En este caso el cable naranja es positivo y por consiguiente el azul es negativo. Ahora vamos con el toma corriente. Como viene directamente del generador, nos proporciona una corriente alterna, o sea, una fase, donde van alternando los positivos y negativos, y un neutro donde no hay corriente pero que nos sirve para cerrar el circuito. Primero debemos posicionar nuestro multímetro en la escala de voltaje alterno y después debemos meter las puntas en el toma corriente. Nos dará un voltaje que nos provee la compañía eléctrica. Ahora vamos a sacar la punta negra del multímetro, y la introduciremos en el tercer orificio de la conexión a tierra. En caso de no marcar nada, introduciremos la punta roja en el otro orificio. En caso de no marcar nada, significa que ese hoyo no sirve y solo está de adorno. En ese caso deberemos sustituir el orificio de tierra por cualquier objeto metálico, un tubo, una varilla, etc. Ahora, como ejemplo, aquí tenemos un pedazo de metal que nos servirá de tierra. Lo tocamos con la punta negra, y con la roja comparamos el voltaje que nos marque en cada uno de los orificios. Por ejemplo, aquí vemos que en orificio izquierdo no marca nada, mientras que en el derecho nos marca 49 voltios. Esto significa que el orificio derecho es la fase y el izquierdo es el neutro. Postdata, el voltaje que nos dé la tierra dependerá del tipo de metal y su tamaño que tenga. Ahora veremos qué podemos hacer en caso de no tener multímetro. Para este mismo caso, en el toma corriente, podemos utilizar un foco, de preferencia que sea un bombillo incandescente así como este, ya que es más sensible a la diferencia de voltaje. Si ya no los consiguen porque están obsoletos, pueden usar uno pequeño de refrigerador pero que igual resista a los más de 100 voltios. Ahora vamos a ponerle un socket al foco, y sus dos cables los llevaremos al toma corriente. El foco deberá prender. Ahora, igual que con el multímetro, uno de los cables, no importa cuál, lo llevarán a tierra y con el otro probarán en cuál de los dos prende el foco. Ya saben, en el orificio que prenda, ahí está la fase. Si no prende en ninguno, llevamos el cable de tierra a alguna pieza metálica grande, ya que debe prender el foco. Comparan en cuál de los dos prende y ahí está la fase. Fácil. Para terminar vamos a regresar al primer caso, donde tenemos una fuente, pero no un multímetro. Para esto necesitamos un LED, o sea, un diodo emisor de luz. Como sabemos, estos tienen una patita positiva y una negativa, y solo prenden cuando los conectas correctamente. Como hay diferentes LEDs, al momento de comprarlo debemos preguntar qué voltaje resiste. Así, si nos dicen que 3 voltios cada LED, y nuestra fuente es 12 voltios, necesitaremos 4 LEDs en total, o bien un LED y una resistencia de unos 10 kiloohms. Primero vamos a notar que el LED tiene una pequeña abertura, así como se ve en la imagen. Esta señala su patilla positiva. Ahora vamos a conectarle a esta patilla positiva una resistencia de 10 kiloohms, y luego vamos a conectar a los terminales de nuestra fuente. Si no prende, invertimos el LED y deberá prender. En caso de que no prenda, deberá intentar con resistencias diferentes, ya sea un poco más altas o un poco más bajas. Si no funciona, la fuente está desconectada
conectada, la fuente no da voltaje en su salida, o el LED está fundido, o por muy extraño la resistencia está quemada. Bueno, y ahora vamos a intentar con una serie de LEDs. Si la fuente es de 12 volts y cada LED resiste 3 volts, necesitaremos 4 LEDs, y los vamos a conectar así como se ve en la imagen, y hacemos lo mismo, conectamos a la fuente, los LEDs deberán prender, si no prenden, los invertimos, en donde prendan, los LEDs estarán mostrándote el polo positivo y negativo de la fuente. En caso de que su fuente sea muy alta, después de los 30 o 40 volts, les recomiendo comprarse un multímetro, les saldrá más barato y les dará muchas facilidades, especialmente si creen que lo seguirán utilizando. Bueno, esto es todo por el momento, espero que les haya servido, les deseo mucho éxito y no olviden ponerle manita arriba y suscribirse. Hasta la próxima.